llegamos al viernes y qué mejor forma de cerrar la semana, Julio, que en compañía tuya con ese análisis y los temas que hemos preparado para esta noche. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, igualmente para mí. Veo que hoy traes, además de que vienes muy elegante, un muy bonito peinado. Esta noche, a usted que nos está viendo ahí en casita en A la Medida, le tenemos, Sandy, unos temas impresionantes. Intoxicaciones, tenemos el tema de identidad nacional y además tenemos el tema de la basura en las calles, entre otros. Por supuesto, pero el resto de temas se los vamos a dar a conocer en nuestros titulares, así que ustedes acomódense bien, jalen la tacita de café y, bueno, disfruten de esta hora de emisión. Vamos con los titulares. ¿Quiénes son los responsables? Más de 120 niños se intoxicaron en una escuela de Lindavista, zona 4 de Villanueva. Todos por una refacción que parecía inofensiva. Migrantes sin identidad. Exploraremos cómo la migración de nuestros connacionales roba la identidad nacional y deja de lado la cultura guatemalteca. ¿Las multas son la solución? En unos minutos analizaremos si una multa de hasta $500,000 de quetzales es suficiente para que las personas dejen de tirar basura en las calles. Sin solución. Médicos y el Ministerio de Salud intentaron, sin éxito, solucionar la disputa que tienen por el tema de aumento salarial para los profesionales de la salud. Pacto colectivo en el RENAP. Más de 5 millones de quetzales se destinarán para cumplir con lo firmado con los trabajadores de la institución. Sindicalistas aseguran que aún hay negociaciones pendientes. Venezolanos se apresuran. Miles desbordaron la frontera de Perú en busca de ingresar al país sudamericano antes del sábado. La ONU advierte que se agota la paciencia regional. Iniciamos con uno de los temas que ha causado preocupación en el sector estudiantil. Resulta que más de 100 personas, entre menores y adultos, resultaron intoxicados por ingerir alimentos aparentemente en estado de descomposición. Esto ocurrió en la escuela de la colonia Lindavista en Villanueva. Gran emergencia se registró este viernes en la Escuela Rural Mixta número 669, ubicada en la 14 Avenida 5-26 de la colonia Lindavista, zona 4 del municipio de Villanueva, ya que más de un centenar de niños y docentes presentaron síntomas de intoxicación alimenticia. Según versiones, los menores se encontraban en una actividad escolar y al finalizar se les repartió una refacción que consistía en pollo, acompañado de repollo con crema, tortillas y fresco de piña. Posterior a ello, los estudiantes presentaron mareos, vómitos y deshidratación, y fue allí donde los docentes y padres de familia se alarmaron, por lo que dieron aviso a los cuerpos de socorro, quienes se presentaron al lugar. Bueno, ahorita en las primeras entrevistas que hemos hecho, pues los niños nos están contando que todos pues comieron a las 8 de la mañana. Es como el desayuno, la refacción que les dan en la escuela. Todos comieron lo mismo. Lo que ingirieron fue pollo con crema en una tortilla, pero esto llevaba repollo también, que eso es lo que no sabemos, ¿verdad? Todos esos datos son los que debemos de darle seguimiento. Pero hay otro dato importante y es que todos también tomaron fresco natural de piña. Es lo que ellos sienten que fue lo que más pesado sintieron a la hora de comer. Los primeros síntomas fueron aproximadamente hora y media después, que los niños empezaron con vómitos, dolor abdominal, y eso los llevó ya a la deshidratación. Algunos han tenido diarreas por un mecanismo de defensa, otros no han tenido tanta diarrea, pero el vómito es lo que caracteriza esta intoxicación por alimentos. Aproximadamente a las 10:30 fue que todos se dieron cuenta porque los mandaron a su casa. O sea, uno por uno los fueron mandando a la casa, pero hasta después se dieron cuenta que la intoxicación había sido masiva, ¿verdad? Y luego de esto, pues nosotros al tener todos los datos de los niños y verificar si el 100% comió lo mismo, empezamos a discernir, ¿verdad? A ver cuál de todos los productos que consumieron fue el problema. El pollo iba en crema, la crema también es otro factor contaminante. Y el agua, habría que ver también el origen del agua, ¿verdad? Para ver del fresco. Conforme pasaban los minutos, las cifras de estudiantes trasladados a los centros asistenciales iba aumentando.
Según un informe de las autoridades, 39 alumnos fueron trasladados al Hospital Nacional de Amatitlán, 32 al Hospital General San Juan de Dios, 41 al Hospital Roosevelt y 10 en diferentes clínicas del sector, haciendo un total de 122 alumnos y adultos intoxicados. En conferencia de prensa por parte de autoridades del Hospital de Amatitlán, brindaron un informe de los alumnos atendidos. Los cuales 6 los tenemos bajo monitorización específica de los pediatras, porque tienen una deshidratación moderada. El resto de los niños tienen una deshidratación leve. En este momento están iniciando la terapia con suero oral para determinar si toleran o continúan en observación en el hospital. Los otros 6 pacientes están bajo el cuidado de los pediatras y con ellos nos parece que va a seguir el tratamiento un poco más prolongado en el hospital. ¿Alguno de los pacientes está en un estado más delicado que más o con alguna observación especial? No, en este momento todos los pacientes están estables. Básicamente solo son 6 que presentan la deshidratación moderada. El resto de los pacientes es una deshidratación leve producto de los vómitos, pero no hay pacientes delicados o que estén en shock por la deshidratación. Debido a esta masiva intoxicación, autoridades del Hospital General San Juan de Dios y de Amatitlán declararon al centro de salud en alerta amarilla con el fin de atender a los niños intoxicados con la refacción escolar, a pesar de la situación que están atravesando los médicos, por lo que el director del Hospital General brinda recomendaciones para evitar estas masivas intoxicaciones. La alerta amarilla, ¿qué es lo que significa para que la población? Significa es que nosotros ponemos más disponibilidad de médicos y de personal para la atención. Afortunadamente, pues contamos con todo el abastecimiento normal de medicamentos, así como el personal que está de turno en este momento. Todos estamos devotados a la atención de la emergencia de nuestros niños que están enfermos ahora. Se sabe que en la escuela estudian más de 500 alumnos y según médicos, si todos ingirieron los alimentos, este incidente sería catalogado como una catástrofe masiva. Una de las maestras expresó su preocupación por los estudiantes de primero primaria hasta sexto y docentes, quienes salieron afectados. Además, cuenta parte de los hechos. La verdad que para nosotros pues fue una sorpresa, ¿verdad? Porque uno no se espera eso. Por lo general, la escuela cuenta con 1.256 estudiantes, es bastante grande. Pues se les dio la refacción, ¿verdad? Como todos los días, pero hasta aquí no sabemos qué puede hacer lo que les hizo daño a ellos y lo alarmante pues es que ya va una cantidad bastante grande que ha ingresado a los diferentes hospitales. Por ejemplo, está Amatitlán, está el Roosevelt y acá pues en el San Juan de Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita esperamos en Dios que ellos se recuperen pronto, confiamos realmente, como le digo, en Dios, que todo pues va a mejorar. Sí, ellos aproximadamente empezaron tipo 10:30 de la mañana, empezaron con vómitos y dolor de estómago, eso es los síntomas con los que ellos empezaron y luego pues ya iba como empeorando, podría decir, y como temblor de cuerpo. Eso es lo que hasta el momento, ¿verdad? Que son los síntomas que nosotros hemos observado en ellos. Empezamos a llamar a los bomberos por la situación, ¿verdad? Entonces, como 11:30 tal vez, empezaron ya a trasladarlos. Claro, muchos llegaron a la escuela, ellos mismos se vinieron en las ambulancias. Pero sí hay maestros que también han sido trasladados, por ejemplo acá en el San Juan de Dios hay otra se fue para emergencias del IX de la zona 9. Es decir, pero que también hay enfermos. Por ahora las autoridades investigarán este hecho para poder aclarar la situación que generó preocupación a nivel nacional.
Esto es por demás dramático y hay que buscar responsables porque alguien tiene que serlo. Los grandes responsables, en primer lugar, es la falta de medidas de higiene que se tiene al preparar los alimentos. Además, esa incorrecta manipulación que en ocasiones las personas que los distribuyen también presentan. Los padres de familia deben de estar seguros de que los alimentos son frescos. El menú debe de evitar lo más que sea posible comidas problemáticas en este sentido y susceptibles a poder contaminarse, como el pollo, como los lácteos. Otro factor que pudo haber contribuido en este caso es el nivel económico y la compra de productos baratos, pero a costa de la salud de los alumnos. También es una cuestión de responsabilidad de los proveedores de los productos, de los que venden los alimentos, que deben de velar por la salud del consumidor y no enfocarse únicamente en sus ganancias. Al final de cuentas, todos apuntan hoy a la escuela, al Ministerio de Salud, y por supuesto que en parte Sandy tiene razón, pero la causa de los males es preparar alimentos en mal estado o simple y sencillamente no tener cuidado. Muchas veces refrescos que vienen tomada el agua directamente del chorro, el producto lácteo, en este caso la crema, si no lo manipulas y mantienes la cadena del frío, es susceptible a que se descomponga, y el pollo ni digamos, a contaminaciones desde la salmonela como contaminación con las manos sucias y un montón de cosas más. Imagínate cuántas personas resultaron intoxicadas y hay que hablar algo, la intoxicación es algo muy peligroso. Correcto. Incluso imagínate, puede poner en riesgo tu vida, Julio. Pero aparte creo que aquí hace falta un poco acerca de la administración de los alimentos, es decir, cómo nosotros podemos optimizarlos, utilizarlos en los tiempos, porque a veces pensamos, bueno, ya se venció o ya se va a vencer, no, pero se acaba de vencer todavía. Eso no tiene que pasar, en realidad por algo es que están las fechas de caducidad y se tienen que respetar, así como tú mencionabas también el tema de la cadena de enfriamiento, la clasificación de los alimentos, la manipulación, la cocción, todo eso se tiene que ver. Esto es simple y sencillamente dramático en el sentido de que es una escuela con una población promedio de 1.200 estudiantes. Más de 100 fueron intoxicados, quiere decir casi el 10% de esta escuela. Ahora, lo dramático aquí es que uno puede decir, sí, pero están bien relativamente. Alguno de ellos pudo haber muerto, ¿verdad?, en un estado ya muy grave, y de todas maneras no es que estarán bien el día de mañana, pasarán 3, 4, 5 días para restablecerse en su salud, y esto no puede ser. Mira, yo veo muchas cosas que a veces el guatemalteco, como tú bien decías, por ahorrar algunos centavos o a veces inescrupulosamente o por no saberlo, se exponen a algunas situaciones. A veces venden en los mercados y en situaciones de productos importados unos productos lácteos que ya no están refrigerados, rompieron la cadena del frío. El pollo ha dado últimamente mucho problema, algo está pasando. Definitivamente. Hay una práctica que se da, y yo he escuchado casos incluso que dicen, no, ya se venció, pero tenemos 5 días, dicen que son 8, otros son 15. En realidad, esa es, no sé dónde escucharon esa teoría, pero en realidad no es cierto. Menos con perecederos. Exactamente, entonces no se tiene que realizar este tipo de prácticas. Si usted lo hace en casa, se está arriesgando. A lo mejor no le ha pasado nada en otras ocasiones, pero usted no sabe cuándo le puede suceder, así que por favor no se arriesgue. Y eso es importante, y menos si tenemos pequeños en la casa, no los arriesguemos de esta forma. Concluyo con lo siguiente, tú lo has dicho muy bien, higiene ante todo, respete las normas, vea las fechas de caducidad y mucho cuidado al manipular los alimentos, porque lo que se hizo hoy fue una irresponsabilidad, poner en riesgo la vida de los menores. Y la responsabilidad viene de varios sectores, si lo podemos ver desde padres de familia, maestros que deberían de darle seguimiento y todo, pero bueno, esto es lo que sucedió en esta escuela y es un ejemplo para el resto de centros educativos para que tengan cuidado. Cuando se trata de alimentos hay que tener mucha precaución porque si no se tienen estas consecuencias. Bien dicho, Sandy, pero en este momento vamos a ir a un corte comercial y seguiremos con el análisis. Por supuesto, ya volvemos. Hace unos días hablábamos acerca de la identidad nacional, pero con las personas que viven en nuestro país aún. Pero ¿qué está pasando con quienes migran? Resulta que las autoridades de CODISRA se encuentran preocupados por el aumento de la migración y también la continua pérdida de identidad cultural producto de este fenómeno.
Debido a la discriminación y racismo, muchos prefieren despojarse de su vestimenta maya y dejar por un lado su idioma materno. Al momento de que una persona sale de su entorno, sale de su comunidad, sale de su aldea, efectivamente, lo primero que se despoja es la indumentaria maya, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Ya dejan de utilizar la indumentaria. A veces por el racismo y la discriminación a la cual también son sujetas y objetas, prefieren usar un pantalón, prefieren usar una blusa y dejar de utilizar su vestimenta, su indumentaria. Y asimismo también el idioma, que también es uno de los factores, ¿verdad?, que es importante, yo creo que tanto a los jóvenes como a las mujeres, adolescentes, ¿verdad?, el conservar nuestros idiomas, porque es parte también de nuestra identidad como pueblos indígenas. Autoridades de Codirra temen que la riqueza cultural de Occidente desaparezca con el tiempo, por ello instan a la promoción de estrategias de atracción de empleo. La mayor región que se ha emigrado pues la parte de Occidente, estamos hablando de Quetzaltenango, Huehuetenango, departamentos donde ha habido inmigración y aparte eso la frontera está muy cerca, ¿verdad? Y efectivamente los que se han ido de estos lugares son en algunas aldeas, caseríos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están cerca de la frontera o que no encuentran un trabajo en nuestro país, entonces es más fácil trasladarse del otro lado como lo decimos. Sin embargo, yo creo que también esta es la forma, la manera de concientizar, de sensibilizar y hacer un llamado. Y es que la migración afecta a esa identidad nacional. Muchas veces los hijos de nuestros migrantes nacidos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, para empezar no aprenden nuestro idioma español. Estas generaciones jóvenes de guatemaltecos nacidos en Estados Unidos no se sienten guatemaltecos, se sienten ciudadanos americanos, estadounidenses, que de hecho lo son porque nacieron ahí, pero olvidan su raíz, su cultura y todo lo que tiene que ver con la tierra de sus padres. Muchos guatemaltecos también son dados a tomar las culturas de otros países, el proceso de aculturación, al estar alejado de sus símbolos patrios como la marimba, la bandera, hacen todo lo que los migrantes se distancien de Guatemala. La prioridad de muchos migrantes es ganar dinero y entonces se olvidan de enseñarle todo esto que representa el ser guatemalteco a sus hijos. Esto queda relegado a un segundo o tercer plano y de ahí podemos empezar este análisis tan interesante, Sandy. Así es. A mí me llama mucho, Julio, la atención el tema del idioma, porque sabemos, obviamente, que si viven en un territorio donde se habla el inglés, pues obviamente los niños tendrán que aprender, pero también es importante poderles enseñar el español. Hay que reconocer los casos, y he conocido algunos casos en los cuales los padres de latinos, ¿verdad?, les enseñan a sus hijos que nacieron allá, bueno, en casa se habla español, afuera se habla el inglés. Y eso es bueno porque tú los estás ambientando entonces, porque imagínate, lo que tú esperarías es que si los padres son, por ejemplo, de Guatemala, que vengan a visitar a la familia y no exista una separación de ese vínculo. Eso es cierto, Sandy. Muchas veces lo que sucede es que si aquí mismo en Guatemala, y tú lo decías de manera muy acertada, no practicamos esa identidad nacional, y es más, aquí se van perdiendo los usos y costumbres, por ejemplo, de los trajes propios de Guatemala, no digamos en el extranjero, donde ya todo el entorno es completamente distinto, y los padres de estos chicos nacidos en Estados Unidos particularmente no han tenido ese cuidado de sembrar en ellos el amor por Guatemala. Ojo, que la gente puede decir, sí, pero están allá y son pocos. No son pocos, son más de 3 millones de personas. Exactamente, pero vemos entonces cómo se va dando este fenómeno, Julio, porque por ejemplo, en las comunidades, en los pueblos indígenas, ¿verdad?, especialmente en los departamentos, cuando ellos vienen a la capital, en ocasiones se encuentran con el problema que, por ejemplo, les piden, no, pero es que si vas a trabajar tienes que usar el uniforme de la institución, habíamos hablado. Entonces, ¿qué les toca? Quitarse su traje indígena. Es correcto. Y así poco a poco se van ladinizando, van perdiendo pues esa esencia. El idioma, obviamente, aquí en la capital no, las personas pues no hablan mucho el idioma, los diferentes idiomas. Se están perdiendo algunos Exactamente. de ellos. Entonces, ¿qué les toca? Hablar solo español. Así es. Y ya luego se va perdiendo esta situación. Hay incluso algunos idiomas en nuestro país que están en riesgo, imagínate, por la cantidad de personas
que lo hablan, que en realidad no es como antes. Ahora incluso en el tema educativo vemos esta situación. ¿Cómo vamos perdiendo entonces esa cultura, esa riqueza que tenemos? Y obviamente si viajan al extranjero, si viven en otro país, es peor la situación. No, totalmente, esto se magnifica. Y me llama la atención, por ejemplo, cómo hay algunos países que sí logran mantener su identidad y su esencia. México. Exacto. Pueden haber muchos migrantes mexicanos en Los Ángeles, pero ellos tienen sus costumbres, su religiosidad, su idioma, su comida, su gastronomía, ¿verdad? Y en cambio el guatemalteco, sí existen todas estas cuestiones, pero ahí ya estos chicos, para ser muy claros, Sandy, ellos se sienten y se creen americanos. Y está bien, lo son porque nacieron ahí, pero se olvidan que su raíz está aquí, en esta hermosa tierra del Quetzal. Y en ocasiones el problema es que ya van con la falta de identidad, entonces allá se agrava la situación. Para concluir, quiero dar este ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, migran a otros lugares, como conocí un caso en España, por ejemplo, que el guatemalteco ya no hablaba como chapín, sino que hablaba como un español. Y yo le digo, ¿y por qué cambiaste tu tono, el acento, verdad? Y dice, es que cuando hablaba como un latino aquí me discriminaban y me costó encontrar trabajo. También vamos a ver ese otro lado que uno a veces no se pone a pensar, pero está sucediendo. Tema interesante por demás, pero seguimos con la información acá en A la Medida, Sandy. Muchas gracias. Así es, vamos con otras noticias. Bueno, conozcamos otros temas. Este viernes, médicos y el ministro de Salud intentaron solucionar el dilema que tienen en cuanto al aumento salarial. Llegaron a acuerdos. ¿Qué pasó en esta reunión? Aquí le contamos porque nuestras cámaras y equipo periodístico estuvo en esa reunión. Desde la mañana, un grupo de médicos llegaron al Palacio Legislativo a protestar, a la misma hora que se llevaba a cabo una reunión de sus representantes con los ministros de Salud, Finanzas y la Comisión de Salud del Congreso. Con pitos y pancartas exigían su dignificación salarial que vienen solicitando desde hace muchos años. Yo, Jaime Cáceres, gano 1.745 quetzales sueldo. Con bonos llego a 32 años de estar laborando en el San Juan de Dios. Todos estos chicos residentes que ven aquí ganan 3.200 quetzales y con bonos pueden llegar a 6.000 quetzales. Esto no es posible. En la reunión que se sostuvo, el viceministro de Finanzas fue claro en decir que no cuentan con el presupuesto para dar este aumento salarial. Pero de entrada le puedo decir que no es factible, o sea, no es un espacio fiscal que podamos nosotros estructurar en este año ni el otro, y por el otro lado tampoco tenemos el avance técnico que nos permite evaluarlo. Es una propuesta que no considera el detalle de la complejidad de la remuneración salarial dentro del Ministerio de Salud, por un lado, y por otro lado también es importante que hay que desenredar el pacto colectivo firmado, denunciado, que está ahorita en la parte de la PGN, para que no tengamos ningún tropiezo en las negociaciones colectivas. Ante la respuesta, los médicos indicaron que continúan en asamblea permanente hasta obtener una solución. Es algo que definitivamente no se ha levantado y estamos con las mismas, en el mismo movimiento que se ha estado desde un inicio. ¿Cuántos hospitales son los que los están apoyando al momento? Quetzaltenango completo, San Marcos completo, tenemos representaciones de Petén, hoy vinieron de Petén, tenemos Quiché, Mazatenango, es a nivel nacional. El ministro de Salud aseguró que de contar con el presupuesto ya hubiera solucionado este problema. Yo pienso que no hay forma de sacar 1.600 millones de quetzales para los médicos y 2.100 para los trabajadores del Ministerio de Salud Pública. En total son 3.330 millones de quetzales, que ¿de dónde lo vamos a sacar? Yo como Ministerio de Salud Pública, porque me preguntan si lo puedo sacar, definitivamente no. Esto no es una temática que yo pueda manejar en el Ministerio de Salud Pública, más que hacer la propuesta que ellos me pasaron al Ministerio de Finanzas para que ellos vean la viabilidad, si se puede hacer o no. Para el martes, las partes en conflicto se reunirán nuevamente para intentar desentrampar el tema que tiene a varios hospitales nacionales con la consulta externa cerrada. Basura en las calles y multas.
ya lo dejamos para hacer el análisis luego. Así es, pero luego de esta pausa que haremos, gracias por su sintonía y lo invitamos a que continúe con nosotros. Ya volvemos. Somos a la medida. Deberá pensar 2 veces antes de tirar la basura en la calle, especialmente en Villa Canales, ya que si lo sorprenden puede ser sancionado con hasta $500,000 de quetzales por cometer esta falta. Visitamos el municipio de Villa Canales, en donde las autoridades de este lugar aprobaron sanciones económicas para quienes tiren basura en la vía pública. El Consejo Municipal aprobó esta disposición, en donde indica que todas las personas que de forma peatonal y o mediante uso de vehículos infrinjan el ornato y limpieza del municipio, pues serán sancionados de 50 quetzales a 5,000 quetzales cuando se les encuentre o sorprendiendo tirando basura en la vía pública. Entonces, ante esa situación, pues esta misma disposición le da la facultad a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de esta localidad y al juez de asuntos municipales y de tránsito de esta localidad para poder sancionar a todos los vecinos que infrinjan esta norma. Ya existía una sanción de 300 quetzales, pero había quienes la pagaban y volvían a arrojar la basura en las calles del lugar. Lo que sucede es de que, como según la ley de tránsito y el reglamento, la multa es de 300 quetzales. En los casos concretos que nosotros conocimos, venían los infractores, cancelaban la multa y continuaban infringiendo esa norma. Entonces, en consecuencia de ello, se tomó una disposición que el Honorable Consejo Municipal pues indicó, y después esta normativa anteriormente indicada. Tras la publicación de esta disposición en el Diario de Centroamérica, se iniciaron los operativos entre la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal del lugar, ya que se detectó que después de las 10 de la noche era la hora preferida para quienes iban a tirar basura en tiraderos clandestinos, contaminando no solo el municipio, sino el lago de Amatitlán. Bueno, multas realmente grandes. La situación es, ¿las multas serán la solución? Pueden llegar a ser un complemento o parte de la solución, pero no son la solución total y la solución real. Si no existe un plan de seguimiento, de aplicación y de sanción real, esto no va a servir absolutamente para nada en ese caso. La solución debe fundamentarse ante todo en la educación de los pequeños, sobre el reciclaje, sobre el manejo de desechos, sobre el tema de que puede ser parte de la solución concientizar a toda nuestra sociedad guatemalteca de los grandes peligros a los cuales nos enfrentamos en el tema del cambio climático, en el tema de la contaminación y los problemas que provoca y afectan a nuestro país. Otro factor definitivamente, Sandy, es la responsabilidad social de las empresas, porque muchas malas empresas lo que hacen es tirar sus desechos en ríos, en barrancos y en lagos, en cualquier lugar que se les presente, y eso tendrá que cambiar también. Por supuesto, y en ocasiones por no pagar la extracción de basura sucede que hay personas, bueno, van a dejar en una esquinita, en los tragantes, a veces se ha visto. Qué falta de educación. Sandy, veamos. La gente tira, yo lo he visto, de los buses, ¿verdad? Su basura por las ventanas. Lo tira en las calles, es cierto, tú lo has dicho muy bien, lo tira en los tragantes, es decir, los niños como que empiezan a ver que esa es una situación normal. Y es cierto. Exacto. Fíjate que hay muchas personas, muchas casas que a veces el servicio de extracción de basura no lo pagan, van dejando su basura por allí y van creando esta contaminación. Y tú dices, sí, pero es una persona, pero si esto lo replicamos por miles o por millones de personas que hagan lo mismo. Y que se replica. Y que se replique esto. A mí a veces me sorprende, Julio, porque hemos visto incluso imágenes y las hemos transmitido aquí en TN Todo Noticias, donde vehículos lujosos están tirando la basura en la calle y son son varias bolsas que lo hacen. Entonces, tú dices, en realidad este tema trasciende clases sociales, trasciende edades, porque en ocasiones hay jóvenes, hay personas mayores que lo hacen. En realidad nos están educando mal, si lo podemos ver desde ese punto, sin responsabilidad ambiental, si lo queremos ver. De autobuses, a escuelas, a casas, a todos lados, en todas partes. Ahora, aquí hay una cuestión, sí es cierto, educación y responsabilidad ambiental que no existe. Ciudad de Guatemala a veces tú la ves bastante limpia, sí, ojo, pero es que de verdad hay todo un tren de personas que recogen. Porque están limpiando ellos, pero en todos lados la basura que tira el guatemalteco. Y una cosa más, ay, perdón,
Este año porque aquí en la ciudad capital no hemos visto las lluvias, pero aquí una pequeña lluvia y colapsa la ciudad porque los tragantes colapsan también por la cantidad de basura. Y luego nos estamos quejando, es que ese es el problema. Mira, yo escuché una frase y de verdad tiene tanta razón. ¿Qué frase? Una ciudad limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. ¿Cuándo vamos a entender eso? Qué frase más interesante. Otra vez, una ciudad limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta, dar el ejemplo, educar. En las escuelas, por ejemplo, ahora he visto que en seminarios, en los centros educativos, ya están colocando eso, ¿verdad? Los seminaristas, exactamente, ya pues colocan algunos lugares para reciclaje, la clasificación de la basura. Importante. Debemos conocer, pero ni siquiera después sabemos cómo clasificar la basura de nuestra casa, por ejemplo. Eso es muy cierto, no empezamos desde la propia casa. A mí me da risa una cuestión con el tema de las multas. Tú has visto que a veces hay lugares que dicen prohibido tirar basura, prohibido tirar ripio, multa 500 quetzales. La pregunta es, ¿y quién los va a imponer? Si eso solo está escrito ahí y nadie se cumple. Vía Canales puede dar un paso importante, pero va a tener que tener un control bien estricto por parte de la policía municipal, en este caso de las autoridades del juzgado de asuntos municipales de ese municipio. Si no, de nada va a servir. Exactamente, porque también hemos visto que en muchos lugares instalan letreros donde dice, por favor, no tirar basura, multa 500 quetzales, 100 quetzales, y vemos un basurero ahí, entonces es hasta ridículo. Y con esto concluyo, eso es hasta cultural. Cuando aquí te dicen en Guatemala no hagas algo, es como que te estén diciendo hágalo. Exactamente. Así que hay que aprender, hay que dar el ejemplo, hay que motivar a las otras personas y ser responsables. Si usted en el carro, pues es de los que tira la basura en la calle, ¿por qué no sube una bolsita y ahí va colocando la basura y luego la saca para depositarla en el lugar donde tiene que ir? No es en la calle. Bueno, vamos a conocer otras noticias. Resulta que representantes de RENAP dieron a conocer los detalles respecto al pacto colectivo que firmaron con los trabajadores de la institución. Más de 5 millones de quetzales erogará el Registro Nacional de las Personas para cumplir con el pacto colectivo del Sindicato de Trabajadores. Dentro de los beneficios figuran 3.500 quetzales al año para festejos del Día del Trabajador del RENAP y algunos bonos de Semana Santa y fin de año. En la institución ya se consideraba como un aporte para el día de la celebración del empleado darle 25.000 quetzales al Sindicato de Trabajadores, que es quien maneja básicamente esta festividad. En este nuevo pacto lo que se ha subido son escasamente 10.000 quetzales. Eso es un aporte único al año. O sea, se lo entregaban a mediados de año 25.000 y hoy se le están entregando 35.000. Son 10.000 quetzales los que se han incrementado. Y es una vez al año. La situación difícil que vive Guatemala, pues se logró considerar, como ya digo, dentro de los escasos recursos que tiene la institución, un bono en enero de 1.500 quetzales y pues consideramos 500 quetzales para el descanso de Semana Santa. Son los únicos dos bonos que se cuentan. 10.000 quetzales por servicios funerarios también se le agrega a los beneficios del pacto colectivo. Al trabajador que por algún motivo pues, pueda fallecer, se le está entregando a la familia una cantidad de 10.000 quetzales para apoyarse en lo que son gastos funerarios. Igual, de manera igual, un salario por cada mes de servicio que ha tenido el trabajador dentro de la institución. Por su parte, los sindicalistas aseguran que aún quedaron negociaciones pendientes, pero estuvieron de acuerdo con los resultados. El bono de 3.000 quetzales que hemos tenido, pedimos que fuera de 5.000. Sin embargo, pues viendo la situación en la que está la institución, también nosotros fuimos flexibles en ese sentido, ¿verdad? Pensando en que no vamos tampoco a pedir algo donde la institución salga afectada, porque lógicamente si la institución se afecta, nosotros como trabajadores también salimos afectados. Este pacto colectivo tiene vigencia de 2 años. Posterior a ello, los trabajadores negociarán un nuevo pacto colectivo. Hay otro orden informativo y además noticias internacionales, pero no ahorita. Después de la pausa le daremos a conocer todos estos detalles. Ya casi concluimos, por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Somos a la medida.
El ministro de Educación, Óscar Hugo López, afirmó que no tiene información oficial ante los rumores de una posible manifestación por parte de los maestros. La información aquí en A la Medida. Tengo información oficial al respecto. Los medios de comunicación han estado divulgando la posible manifestación de maestros para la próxima semana. Nosotros estamos expectando en torno a lo que va a suceder. La manifestación es una expresión que está constitucionalmente aprobada, pero debe de haberse seguido un proceso de solicitud del permiso y todo lo que eso representa. Hasta ahora no tenemos ninguna solicitud de parte del magisterio organizado. Estaríamos en espera que se haga llegar si es que va a haber esa manifestación. Además, el ministro de Educación informó que el tema del pacto colectivo ya no le compete al Ministerio de Educación. Es algo que se discute en el Congreso de la República. Hemos dejado claro ante la dirigencia magisterial y ante la sociedad, ante el magisterio en general, que el tema del pacto colectivo ha salido de la jurisdicción del ministerio. Nosotros ya no tenemos ahora más que hacer, sino es un tema que el Congreso de la República tendrá que decidir en torno del conocimiento en el Pleno del dictamen de la Comisión de Finanzas para que a partir de ahí decidan si se aprueba o no la ampliación. El pacto colectivo se estaría firmando solo si el Congreso de la República aprueba la ampliación presupuestal, que es de 968 millones de quetzales. A partir de eso, el Ministerio de Educación procedería a realizar lo administrativo para hacer efectivo el pacto con los profesores. Y en otras noticias, la Junta Monetaria envió al presidente de la República, Jimmy Morales, la terna de aspirantes a superintendente de bancos. Esta elección deberá realizarse antes del 1 de octubre. Luego de revisar 12 expedientes, la Junta Monetaria eligió a José Alejandro Arévalo Alburez, actual superintendente de bancos, José María Flores Tintí y Eric Armando Vargas Sierra. El que sea electo fungirá por un periodo de 4 años. Entonces los tres tienen amplia experiencia. Junta Monetaria consideró que eran los candidatos idóneos para que el señor presidente de la República el próximo mes pues pueda decidir dentro de ellos quién ocuparía el cargo para los próximos 4 años. La Superintendencia de Bancos tiene la responsabilidad de mantener el control y supervisión del sistema financiero nacional. La ley de supervisión financiera establece que el superintendente de bancos será nombrado por un periodo de 4 años, el cual concluirá el 30 de septiembre de este año, en donde el licenciado Arévalo, actual superintendente de bancos, pues termina el periodo para el cual fue nombrado e inicia el nuevo periodo del próximo superintendente. Asimismo, la Intendencia de Verificación Especial de la CIF da seguimiento a los reportes de transacciones sospechosas, lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo. En el ámbito internacional, miles de venezolanos, huyendo de la crisis económica y humanitaria de su país, se apresuraron este viernes a entrar a Perú antes de que las nuevas reglas entren en efecto, haciendo la entrada de los venezolanos a la nación sudamericana más difícil. Hombres, mujeres y niños cansados. Muchos de ellos con sus pertenencias en bolsas, maletas o mochilas, hacían fila para pasar ante las autoridades migratorias antes del sábado, cuando será requerido que los venezolanos presenten un pasaporte para ingresar a Perú. Autoridades peruanas aseguran que las medidas son necesarias para llevar un control de las personas que ingresan a su país, pero críticos y grupos de derechos humanos advierten que solo llevará a los migrantes a tomar rutas más peligrosas. Obtener un pasaporte es algo difícil en Venezuela, un país donde se espera que la hiperinflación alcance 1.000.000% para finales de año y que haya escasez de suministros básicos como papel y tinta. Las Naciones Unidas advirtieron que la paciencia de los países vecinos de Venezuela se está agotando. También consideran que Venezuela corre el riesgo de crear una crisis similar a la crisis migratoria europea de refugiados, según el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, cerca de 500.000 de personas han huido de Venezuela a Ecuador solo en 2018. Perú también espera que su número de venezolanos supere la marca de los 500.000 en las próximas semanas, según informes de prensa. El monte Etna ha vuelto a rugir con una acción volcánica espectacular en Italia. La noche en Sicilia se vio iluminada por la actividad del monte Etna, enviando columnas de ceniza a varios metros de altura y escupiendo lava.
El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia aseguró que el volcán volvió a despertar a fines de julio. La noche del jueves tuvo una acción intensa disparando lava ardiente a unos 150 metros del cráter de forma constante. Este viernes, el instituto anunció que la acción volcánica explosiva continuaba, causando que la ceniza alcanzara varios cientos de metros de altura sobre el cráter. Sin embargo, hasta el momento no se reportaron evacuaciones de ciudades ubicadas en las laderas del Etna. Varias comunidades sicilianas cultivan tradicionalmente en los suelos fértiles de las laderas del Etna. El volcán es también un destino popular para los excursionistas en la isla mediterránea. Gracias, de verdad, gracias por su sintonía durante esta semana. Así es, le agradecemos y también lo esperamos el lunes en punto de las 9 de la noche. Que tenga un excelente fin de semana. Eso sí, con mucho cuidado, por favor. Gracias.